En las profundidades de la psique humana yace un terreno vasto y en gran medida inexplorado. Es un espacio donde las sombras se alargan, los miedos más oscuros se revelan, y las máscaras que llevamos en nuestra vida diaria se desintegran bajo el peso de una verdad más profunda. Este proceso, conocido como la noche oscura del alma, es una travesía de destrucción y renacimiento, una experiencia que nos enfrenta cara a cara con nuestro propio ego y, en última instancia, con nuestra verdadera esencia. Carl Jung, uno de los más grandes pioneros de la psicología profunda, dedicó gran parte de su obra a desentrañar los misterios de esta oscura pero iluminadora travesía. El concepto de la noche oscura del alma es profundamente enraizado en la tradición mística cristiana, especialmente en la obra de San Juan de la Cruz, un místico y poeta español del siglo XVI. En su poema La noche oscura, San Juan describe un viaje espiritual que implica atravesar una etapa de oscuridad, desolación y sufrimiento. Esta etapa es caracterizada por una sensación de abandono total, donde el individuo se siente separado no solo de los placeres y consuelos terrenales, sino también de la presencia divina. Es un periodo en el que la fe del individuo es puesta a prueba de manera extrema, y todas las certezas espirituales parecen desaparecer en la niebla de la duda y el vacío. San Juan de la Cruz no describe esta experiencia simplemente como una prueba o un castigo, sino como una purificación necesaria. La noche oscura del alma, en su interpretación, es un proceso doloroso pero esencial en el camino hacia la unión mística con Dios. Durante este periodo, el alma es purgada de sus apegos a las cosas materiales y a las gratificaciones sensoriales, lo que permite un desapego total que, aunque doloroso, es crucial para el crecimiento espiritual. Al final de esta noche, el alma, habiendo atravesado las profundidades de su propia oscuridad, emerge en una luz más pura, más cercana a la divinidad. Carl Jung, el influyente psicólogo suizo, retomó este concepto y lo recontextualizó en el ámbito de la psicología profunda, proponiendo que la noche oscura del alma no es exclusiva de la experiencia religiosa, sino un fenómeno universal que puede afectar a cualquier persona en su camino hacia la individuación. Para Jung, la individuación es el proceso por el cual una persona llega a ser quien realmente es, alcanzando un estado de totalización e integración de todos los aspectos de su psique. Este viaje hacia la individuación es, en muchos sentidos, un viaje hacia la autorrealización y la autocomprensión. La noche oscura del alma, según Jung, representa un periodo crítico en este viaje. Es un momento de crisis psíquica donde el individuo es confrontado por los aspectos más profundos y oscuros de su inconsciente. Estos aspectos, a los que Jung se refiere como la sombra, comprenden todos aquellos elementos de nuestra psique que hemos reprimido, negado o ignorado porque no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos o con lo que creemos que debemos ser. La sombra puede incluir desde miedos y traumas hasta deseos inconfesables y aspectos de nuestra personalidad que consideramos inaceptables. Este enfrentamiento con la sombra durante la noche oscura del alma es aterrador porque nos obliga a vernos a nosotros mismos sin las máscaras y defensas que hemos construido. Las falsas identidades que hemos creado a lo largo de nuestra vida, esas construcciones del ego que nos hacen sentir seguros y en control, se desmoronan bajo el peso de esta confrontación. La experiencia puede ser profundamente desorientadora, ya que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos, nuestros valores, nuestras motivaciones y nuestro propósito en la vida. Sin embargo, Jung enfatiza que esta crisis, aunque dolorosa, es necesaria para el crecimiento personal. Al igual que en la visión de San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma no es simplemente un periodo de sufrimiento, sino un proceso de purificación y transformación. Al confrontar y aceptar nuestra sombra, podemos integrar estos aspectos reprimidos de nuestra psique, lo que nos permite emerger de la oscuridad con una comprensión más profunda y completa de nosotros mismos. Este proceso de integración es esencial para el desarrollo del sí mismo, que en la psicología junguiana representa la totalidad de nuestra psique y nuestra conexión con lo inconsciente. El ego, en la teoría junguiana, es una de las estructuras más esenciales, pero también más limitantes de nuestra psique. Es el punto central de nuestra conciencia, la entidad a través de la cual interpretamos el mundo y nos relacionamos con él.
Desde la infancia, el ego se va formando y consolidando, influenciado por nuestras experiencias, traumas, cultura y las expectativas que la sociedad y nosotros mismos proyectamos sobre nuestra identidad. Es, en efecto, la máscara que llevamos puesta, la cara que mostramos al mundo y a nosotros mismos, y que creemos que es la totalidad de lo que somos. Jung veía el ego como un mecanismo necesario para navegar en el mundo material. Sin un ego fuerte, no podríamos funcionar adecuadamente en la vida diaria. No podríamos hacer elecciones, mantener relaciones o sostener una carrera. El ego nos da un sentido de identidad y coherencia, nos permite establecer límites y diferenciarnos de los demás. En este sentido, el ego es una herramienta indispensable para la supervivencia y el desarrollo en el mundo externo. Sin embargo, este mismo ego, que es esencial para nuestra vida cotidiana, puede convertirse en una barrera significativa para nuestro crecimiento espiritual y psicológico. El problema radica en que el ego, al estar tan fuertemente identificado con nuestra identidad consciente, tiende a dominar nuestra percepción de quiénes somos. Nos identificamos tanto con esta máscara que llegamos a creer que es todo lo que somos. Nos apegamos a las ideas de éxito, estatus, roles sociales y las definiciones que otros tienen de nosotros, y olvidamos que el ego es solo una pequeña parte de una psique mucho más vasta y compleja. La noche oscura del alma representa una crisis profunda en la que el ego es desafiado y eventualmente destruido, o al menos desmantelado, hasta su esencia más pura. Durante este proceso, el individuo se enfrenta a la dura realidad de que todo lo que creía ser, su identidad, sus logros, sus posesiones y su estatus, no es más que una construcción, una ilusión. La noche oscura del alma revela la fragilidad del ego y expone las mentiras y autoengaños en los que hemos estado viviendo. Es un momento de devastación emocional y espiritual, en el que la persona puede sentirse completamente perdida, sin una base sólida sobre la cual sostenerse. Esta destrucción del ego es aterradora porque implica una pérdida de control. El ego, que siempre ha funcionado como el capitán de nuestra vida consciente, se ve de repente incapaz de manejar la situación. Las estructuras que había construido para protegerse, las creencias, los hábitos, las relaciones, empiezan a desmoronarse. Esta desintegración puede llevar a un periodo de confusión y desesperación, donde la persona siente que está cayendo en un abismo sin fondo. Sin embargo, según Jung, este es un paso necesario para el verdadero crecimiento espiritual y psicológico. Al destruir el ego, se abre la puerta a la posibilidad de experimentar una realidad más amplia y profunda. Es en esta fase de la noche oscura del alma que el individuo puede comenzar a conectar con el sí mismo, que representa la totalidad de la psique y la verdadera esencia de quienes somos, más allá de las construcciones del ego. El sí mismo incluye no solo lo consciente, sino también lo inconsciente, lo colectivo y lo arquetípico. Y es el puente que nos conecta con lo divino o lo universal. La caída en el abismo es una metáfora poderosa que Carl Jung utiliza para describir el profundo y doloroso proceso de desintegración del ego durante la noche oscura del alma. Este proceso no es simplemente una crisis superficial o un momento de duda pasajero. Es una experiencia de desmoronamiento total, en la que el individuo siente que todo lo que una vez definió su existencia se disuelve en la nada. Es como si el suelo bajo nuestros pies desapareciera, dejándonos caer en un abismo de incertidumbre, miedo y desorientación. Durante esta fase, el individuo puede experimentar una profunda crisis existencial. La identidad, cuidadosamente construida a lo largo de los años, con sus creencias, valores y roles sociales, comienza a desmoronarse. Las estructuras que una vez proporcionaron un sentido de estabilidad y propósito en la vida, de repente, parecen vacías e insignificantes. Es común que en esta etapa las personas sientan que han perdido el rumbo, que todo lo que antes tenía sentido ahora se ha convertido en un caos incomprensible. El sentimiento de soledad es una característica central de esta experiencia. A medida que el ego se desintegra, el individuo puede sentirse aislado no solo de los demás, sino también de sí mismo. Las relaciones que una vez fueron fuentes de apoyo y comprensión pueden parecer distantes e irrelevantes, y la conexión con el propio ser interior puede parecer completamente rota.
Este aislamiento puede llevar a una sensación de desesperanza profunda, donde la persona siente que ha perdido todo lo que le daba significado a su vida. La desesperación en la noche oscura del alma es intensa y paralizante. Es como si una sombra oscura cubriera todo, haciendo que incluso las tareas más simples de la vida diaria parezcan insuperables. Este estado de vacío existencial puede ser abrumador, dejando al individuo sin energía, sin motivación y sin la capacidad de ver más allá de la oscuridad inmediata. En este punto, es común que las personas sientan que han tocado fondo, que han perdido todo lo que alguna vez les dio seguridad y dirección. Sin embargo, según Jung, esta caída en el abismo, por aterradora que sea, es un paso necesario en el proceso de transformación. La desintegración del ego es esencial para que emerja una nueva forma de ser, una que esté más alineada con el sí mismo, la totalidad de la psique que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente. El ego, con todas sus defensas y apegos, debe ser disuelto para que el individuo pueda conectar con su verdadera esencia, esa parte de sí mismo que está en sintonía con lo divino, con lo universal. El proceso de desintegración del ego no es lineal ni predecible. Puede ser un viaje largo y tortuoso, lleno de altibajos, en el que el individuo siente que está continuamente perdiendo terreno. A menudo, la persona se enfrenta repetidamente a su sombra, esos aspectos reprimidos y negados de sí mismo, que ahora salen a la superficie con una intensidad que puede ser aterradora. Estos enfrentamientos con la sombra pueden manifestarse en forma de sueños perturbadores, pensamientos obsesivos, o incluso crisis emocionales y mentales que parecen no tener fin. Lo crucial en este proceso es la disolución de las defensas del ego. Durante toda nuestra vida, hemos construido mecanismos de defensa para protegernos del dolor, la incertidumbre y la vulnerabilidad. Estos mecanismos, aunque útiles en su momento, se convierten en obstáculos en el proceso de transformación. En la noche oscura del alma, estas defensas se derrumban, dejando al descubierto las heridas más profundas y los miedos más oscuros que el ego ha intentado mantener a raya. Es en este estado de vulnerabilidad total, cuando el individuo se siente completamente expuesto y desprotegido, que la verdadera transformación puede comenzar. El ego, despojado de sus capas de defensa, se encuentra cara a cara con la realidad de su propia impermanencia. Este reconocimiento es doloroso, pero también liberador. Al aceptar que el ego es solo una construcción temporal, una máscara que hemos creado para navegar por el mundo, podemos comenzar a dejar ir los apegos que nos han mantenido atrapados en una identidad limitada y falsa. Este proceso de disolución y liberación permite que el sí mismo emerja. A diferencia del ego, que está enfocado en la identidad individual y en la separación, el sí mismo está enraizado en la totalidad del ser. Es el aspecto de nuestra psique que está en conexión directa con el inconsciente colectivo y, por lo tanto, con lo universal. Es en este nivel de la psique donde encontramos la verdadera unidad y trascendencia, donde podemos experimentar una conexión más profunda con la vida, con los demás y con el cosmos. La caída en el abismo, entonces, no es el fin, sino el preludio de un renacimiento. Aunque el proceso de desintegración del ego es doloroso y aterrador, es también una puerta hacia una nueva forma de existencia, una en la que el individuo ya no está limitado por las ilusiones del ego, sino que vive en armonía con la totalidad de su ser. Es en este estado de integración y conexión que encontramos la paz y la plenitud que siempre hemos buscado, más allá de la oscuridad del abismo. La sombra es uno de los conceptos más fascinantes y desafiantes dentro de la psicología junguiana. Representa esa parte de nuestra psique que contiene todos los aspectos que hemos reprimido, negado o considerado inaceptables para nuestra identidad consciente. Estos aspectos incluyen no solo deseos o impulsos que consideramos malos o inmorales, sino también cualidades positivas que hemos rechazado por no estar en sintonía con la imagen que deseamos proyectar de nosotros mismos. Durante la noche oscura del alma, la sombra, que ha permanecido oculta en el inconsciente, irrumpe en nuestra conciencia, exigiendo ser vista, reconocida y aceptada. Este enfrentamiento con la sombra es uno de los mayores retos del proceso de individuación, el viaje hacia la totalidad del ser.
En la vida diaria, tendemos a evitar y reprimir esos aspectos de nosotros mismos que consideramos negativos o vergonzosos, ya que amenazan la imagen idealizada que hemos construido a lo largo de los años. Sin embargo, la sombra no desaparece simplemente porque la ignoremos. Al contrario, se vuelve más poderosa y puede manifestarse en formas destructivas si no es confrontada. Es a través de la noche oscura del alma que estas partes ocultas de nuestra psique emergen con fuerza, obligándonos a enfrentarlas. La sombra está compuesta por todo aquello que hemos empujado al inconsciente debido a presiones sociales, familiares o personales. Puede incluir miedos profundos, deseos inconfesables, envidia, resentimientos y otros impulsos que no encajan con nuestra autoimagen. Pero la sombra también puede contener aspectos positivos, como talentos, creatividad o emociones que hemos suprimido porque no se ajustan a las expectativas que hemos internalizado. Al no reconocer y aceptar estas partes de nosotros mismos, nos privamos de la posibilidad de ser completos. El proceso de confrontar la sombra durante la noche oscura del alma es profundamente perturbador porque implica derribar las defensas del ego. La sombra desafía directamente la imagen que hemos construido de nosotros mismos y nos obliga a vernos con una crudeza que puede ser muy dolorosa. Es común que durante esta fase, la persona experimente una intensa autocrítica, vergüenza o culpa al descubrir los aspectos de sí misma que ha estado negando. Sin embargo, este dolor es parte esencial del proceso de curación y transformación. Jung subrayaba que la integración de la sombra es fundamental para la destrucción del ego y para la individuación. Este proceso de integración no significa simplemente aceptar pasivamente estos aspectos reprimidos, sino confrontarlos con honestidad, comprender su origen y encontrar maneras de integrarlos en nuestra identidad consciente de manera constructiva. Es a través de este trabajo de integración que comenzamos a desmantelar la falsa identidad que hemos construido, permitiendo que emerja una versión más auténtica y completa de nosotros mismos. El enfrentamiento con la sombra nos obliga a reevaluar nuestras creencias, actitudes y comportamientos. Nos lleva a cuestionar por qué hemos reprimido ciertos aspectos de nosotros mismos y cómo esos aspectos han influido en nuestras vidas desde las sombras. El proceso de transformación que sigue a la destrucción del ego y la confrontación con la sombra es uno de los aspectos más profundos y significativos de la psicología junguiana. Este renacimiento, tanto simbólico como real en términos psicológicos, marca el surgimiento de una nueva identidad, una que ya no está anclada en las ilusiones y limitaciones del ego, sino que se alinea con el sí mismo, la totalidad de nuestra psique que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente. El renacimiento tras la noche oscura del alma puede compararse con el mito del ave fénix, una criatura legendaria que se consume en el fuego solo para resurgir de sus cenizas, renovada y transformada. Al igual que el fénix, el individuo que ha atravesado la noche oscura experimenta una muerte simbólica. La muerte del viejo yo, con todas sus falsas identidades y defensas egoicas. Esta muerte es esencial para el proceso de individuación, ya que permite que emerja una nueva forma de ser, una que está enraizada en la verdad de quiénes somos realmente, más allá de las máscaras y las ilusiones que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Este nuevo estado de ser no es simplemente un retorno a lo que éramos antes de la crisis, sino una verdadera transformación. El individuo que renace de las cenizas de su antiguo yo ha integrado su sombra y ha alcanzado un nivel de conciencia más elevado. Este nuevo nivel de conciencia implica una mayor conexión con lo divino o lo universal, una comprensión más profunda de la interconexión entre todos los aspectos de la vida y una paz interior que no está sujeta a los vaivenes de los deseos y miedos del ego. Uno de los cambios más significativos que se produce en este renacimiento es la manera en que el individuo se relaciona con el mundo. Antes de la noche oscura, la vida puede haber estado dominada por las preocupaciones del ego, el deseo de reconocimiento, el miedo al fracaso, la necesidad de control. Sin embargo, después de la transformación, estas preocupaciones pierden su poder. El individuo ya no está tan apegado a los logros externos o a la aprobación de los demás,
sino que encuentra satisfacción en una vida más auténtica y significativa, una vida que está alineada con sus valores más profundos y su propósito verdadero. La integración de la sombra es clave en este proceso de transformación. Durante la noche oscura, el individuo se ve obligado a confrontar y aceptar los aspectos de sí mismo que ha reprimido o negado. Esta confrontación es dolorosa, pero también liberadora, ya que permite que el individuo recupere partes de sí mismo que había excluido de su identidad consciente. Al integrar la sombra, la persona se vuelve más completa, más en sintonía con su verdadera naturaleza. Esta integración no significa que el individuo se vuelva perfecto en el sentido convencional, sino que se vuelve más auténtico, más capaz de vivir en armonía con todos los aspectos de su ser, tanto los luminosos como los oscuros. El resultado de este proceso de transformación es una profunda sensación de paz y plenitud. Esta paz no es la ausencia de conflicto o desafío, sino una aceptación serena de la vida tal como es, con todas sus complejidades y paradojas. El individuo que ha renacido de la noche oscura del alma no es inmune al dolor o la dificultad, pero ya no es controlado por el miedo o la inseguridad. En lugar de luchar contra las corrientes de la vida, aprende a fluir con ellas, confiando en que todo forma parte de un proceso más amplio de crecimiento y evolución. Jung subraya que la noche oscura del alma es una parte integral del viaje de la individuación, el proceso a través del cual nos convertimos en quienes realmente somos. Este viaje es único para cada individuo, pero también es universal en el sentido de que todos, en algún momento de nuestras vidas, estamos llamados a emprenderlo. Puede que no siempre reconozcamos este proceso por su nombre, pero en algún nivel, todos hemos sentido esa profunda crisis interna, esa desintegración del ego que precede a un renacimiento. El viaje hacia la individuación, simbolizado por la noche oscura del alma, es un viaje hacia la plenitud y la autorrealización. Es un viaje que nos lleva más allá de las limitaciones del ego y nos conecta con nuestra verdadera esencia. Al atravesar la oscuridad de la noche oscura, emergemos más fuertes, más sabios y más en sintonía con nuestro verdadero ser. Este renacimiento no es solo un retorno a la luz, sino un avance hacia una nueva forma de existencia. Una existencia que está enraizada en la verdad, la autenticidad y la conexión con lo universal. En este sentido, la noche oscura del alma, aunque dolorosa y aterradora, es también una experiencia profundamente transformadora. El concepto del inconsciente colectivo es una de las contribuciones más profundas y revolucionarias de Carl Jung a la psicología. A diferencia del inconsciente personal, que está compuesto por recuerdos, traumas y experiencias individuales reprimidas, el inconsciente colectivo es un vasto reservorio de experiencias, símbolos y arquetipos que son compartidos por toda la humanidad, sin importar la época o la cultura. Es como un depósito universal de sabiduría ancestral que se manifiesta a través de mitos, sueños y símbolos, y que influye en nuestra vida de maneras que a menudo no comprendemos completamente. Durante la noche oscura del alma, este inconsciente colectivo se vuelve especialmente activo y manifiesto. Nos enfrentamos no solo a nuestra sombra personal, esa parte de nuestra psique que hemos reprimido o negado, sino también a los arquetipos universales que emergen desde las profundidades del inconsciente colectivo. Estos arquetipos son patrones de comportamiento y energía que han existido desde tiempos inmemoriales y que se repiten en los mitos y leyendas de todas las culturas. Se manifiestan en formas simbólicas que pueden ser tanto aterradoras como iluminadoras. Algunos de los arquetipos más comunes que pueden surgir durante la noche oscura del alma incluyen el héroe, el sabio, la madre divina, el demonio y la muerte. El héroe representa la lucha por superar la adversidad y encontrar un sentido de propósito, mientras que el sabio encarna la sabiduría y la guía que proviene de la experiencia y la introspección. La madre divina es el arquetipo de la compasión y el amor incondicional, mientras que el demonio y la muerte representan los aspectos oscuros de la transformación y la destrucción necesarias para el renacimiento. Estos arquetipos pueden manifestarse en sueños, visiones o incluso en eventos sincrónicos que parecen estar cargados de un significado especial. Durante la noche oscura del alma,
Es común que los individuos experimenten sueños vívidos y poderosos que están llenos de estos símbolos arquetípicos. Estos sueños no son meras fantasías, sino que son mensajes del inconsciente colectivo que intentan guiar al individuo a través de su crisis, ofreciéndole lecciones y revelaciones que pueden ser cruciales para su crecimiento espiritual. El inconsciente colectivo, entonces, es una fuente tanto de sufrimiento como de salvación. Es el terreno donde se libran las batallas internas entre nuestro ego y las fuerzas arquetípicas que buscan guiar nuestro desarrollo espiritual. Estos arquetipos, aunque a menudo aterradores, son en realidad partes esenciales de nuestra psique que debemos confrontar y comprender. Jung nos enseña que el enfrentamiento con estos arquetipos no es algo que deba evitarse, sino que es un paso necesario en el proceso de individuación, el viaje hacia la totalidad del ser. El sufrimiento que experimentamos durante la noche oscura del alma a menudo proviene de la resistencia del ego a dejar ir su control y a aceptar la influencia de estos arquetipos. El ego, acostumbrado a operar bajo las reglas del mundo consciente, se ve desafiado por estas fuerzas que parecen irracionales y ajenas a su comprensión. Sin embargo, es solo al enfrentar estos arquetipos con valentía y apertura que podemos trascender nuestra visión limitada del mundo y de nosotros mismos. Estos arquetipos no son enemigos, sino guías que nos llevan a una comprensión más profunda de nuestra psique y de nuestra conexión con lo universal. Por otro lado, el inconsciente colectivo también es una fuente de salvación. Al conectar con estos arquetipos, nos reconectamos con las fuerzas universales que han guiado a la humanidad a lo largo de su historia. Estos arquetipos nos proporcionan un sentido de pertenencia a algo más grande que nosotros mismos, algo que trasciende nuestras preocupaciones individuales y nos conecta con la totalidad de la humanidad y el cosmos. En este sentido, la noche oscura del alma no es solo un proceso individual de transformación, sino también un viaje hacia la reconexión con la totalidad de la existencia. Jung veía el inconsciente colectivo como un puente hacia lo divino, una manera de conectar con las fuerzas universales que están más allá de nuestro entendimiento consciente. Durante la noche oscura del alma, este puente se vuelve esencial, ya que es a través de él que podemos encontrar el significado y la guía necesarios para superar nuestra crisis. Los arquetipos que surgen del inconsciente colectivo nos enseñan que no estamos solos en nuestro sufrimiento, sino que estamos conectados a una tradición mucho más amplia de sabiduría y experiencia que puede guiarnos hacia la luz. El proceso de individuación es uno de los conceptos más fundamentales y transformadores dentro de la psicología junguiana. Jung lo define como el camino hacia la integración de todos los aspectos de la psique en un ser unificado y completo. No se trata solo de un proceso de autoconocimiento, sino de una profunda autointegración que abarca todos los aspectos de nuestra personalidad, incluidos aquellos que hemos reprimido, negado o que no reconocemos conscientemente. La noche oscura del alma juega un papel crítico en este proceso, ya que representa el momento en que el ego, que hasta entonces ha dominado nuestra conciencia y ha definido nuestra identidad, es desafiado y reducido a su justa medida. El ego, aunque necesario para nuestra supervivencia y funcionamiento en el mundo cotidiano, es también la fuente de nuestras divisiones internas y de nuestra desconexión con el sí mismo, la totalidad de nuestra psique. Durante la noche oscura del alma, el ego es puesto a prueba de manera extrema. Las ilusiones y defensas que hemos construido a lo largo de nuestra vida comienzan a desmoronarse, dejándonos cara a cara con los aspectos más oscuros y reprimidos de nuestra psique. Este es un proceso doloroso, pero esencial, ya que permite que el individuo empiece a integrar partes de sí mismo que había excluido de su conciencia. Uno de los aspectos más importantes de este proceso de integración es el enfrentamiento con la sombra, que representa todos esos elementos de nuestra psique que hemos rechazado porque no encajan con la imagen que queremos proyectar de nosotros mismos. Sin embargo, la sombra no es el único aspecto que debemos integrar. Jung también hablaba del ánima y el animus, que representan las partes femeninas y masculinas de nuestro ser, respectivamente. Estas energías arquetípicas son fundamentales para nuestro equilibrio psíquico, pero a menudo las negamos o reprimimos porque no se alinean con nuestra identidad consciente de género o con las expectativas culturales y sociales. La integración del ánima y el animus es crucial para la individuación.
En el caso de un hombre, la integración del ánima, el aspecto femenino, le permite conectar con su sensibilidad, intuición y capacidad para la empatía, cualidades que pueden haber sido reprimidas en un esfuerzo por adherirse a las normas masculinas tradicionales. Para una mujer, la integración del animus, el aspecto masculino, le permite desarrollar su fuerza, autonomía y capacidad para la acción decisiva. Este proceso de integración no se trata de cambiar o negar nuestra identidad de género, sino de reconciliar y unir dentro de nosotros todas las energías y potencialidades que poseemos, independientemente de las categorías externas. Durante la noche oscura del alma, el individuo se ve obligado a confrontar no solo su sombra, sino también estos otros aspectos reprimidos de su psique. La experiencia puede ser profundamente desorientadora, ya que todas las dicotomías que han gobernado su vida, luz y oscuridad, lo consciente y lo inconsciente, lo masculino y lo femenino, comienzan a fusionarse y a ser vistas como partes de un todo más grande. Este proceso de reconciliación y unión es lo que permite el surgimiento del sí mismo, la verdadera esencia de quien somos, que trasciende las divisiones y limitaciones impuestas por el ego. Jung veía la individuación no como un proceso lineal o que tiene un final definido, sino como un camino continuo hacia la realización del propósito más profundo de nuestra vida. La individuación no se trata de alcanzar la perfección, sino de llegar a ser quienes realmente somos, con todas nuestras imperfecciones, contradicciones y complejidades. Este viaje es único para cada individuo, pero en su esencia es un viaje hacia la totalidad, hacia la integración de todos los aspectos de nuestra psique. La noche oscura del alma, por dolorosa que sea, es una parte esencial de este viaje hacia la plenitud. Es un proceso de muerte y renacimiento, donde lo viejo y lo falso son destruidos para dar paso a lo nuevo y lo auténtico. Es a través de este proceso de destrucción y transformación que el individuo puede emerger con una identidad más verdadera, una que está enraizada en el sí mismo y que refleja la totalidad de su ser. La noche oscura del alma, aunque generalmente se comprende como una experiencia profundamente personal, también puede manifestarse a nivel colectivo, afectando a sociedades enteras en momentos de crisis global. Carl Jung observó que los mismos procesos psicológicos que ocurren dentro del individuo durante su noche oscura pueden suceder a gran escala en la humanidad cuando enfrenta momentos de sufrimiento y caos. Estos periodos colectivos de crisis, como guerras, pandemias, crisis económicas y desastres naturales, pueden ser vistos como una noche oscura del alma colectiva, donde la sociedad en su conjunto es forzada a confrontar sus sombras y a enfrentar la posibilidad de un renacimiento en una nueva forma de conciencia. En la sociedad moderna, estamos presenciando una serie de crisis que podrían interpretarse como manifestaciones de esta noche oscura del alma colectiva. La crisis ambiental, con el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, refleja una desconexión profunda entre la humanidad y la naturaleza, una desconexión que puede verse como una manifestación del ego colectivo. Este ego colectivo, al igual que el ego individual, se ha separado de lo natural, de lo instintivo, y ha priorizado el consumo, la explotación y la dominación sobre el equilibrio y la sostenibilidad. Como resultado, estamos enfrentando una catástrofe ecológica que amenaza no solo nuestra supervivencia, sino también la de innumerables otras especies. Las divisiones políticas cada vez más profundas en muchas partes del mundo también pueden verse como un síntoma de esta noche oscura colectiva. La polarización extrema, el odio y la falta de diálogo constructivo son señales de una sociedad que está luchando con su propia sombra. Al igual que en el proceso individual, donde el ego se aferra a su identidad y rechaza lo que no se ajusta a su visión de sí mismo, las sociedades pueden rechazar o demonizar lo que no encaja con sus ideologías dominantes. Este rechazo y negación de la sombra colectiva alimenta el conflicto y la división, haciendo imposible la reconciliación y la unidad. El auge de la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales en todo el mundo también puede ser visto como un reflejo de esta crisis colectiva. A medida que las personas sienten cada vez más desconectadas de sus comunidades, de la naturaleza y de un propósito mayor, la desesperación y el vacío existencial se convierten en epidemias silenciosas. Estos problemas de salud mental son indicativos de una crisis más amplia en la sociedad,
una crisis que está profundamente arraigada en la pérdida de conexión con el inconsciente colectivo, con lo espiritual, y con el sentido de pertenencia a algo más grande que nosotros mismos. Jung advirtió que cuando una sociedad se identifica demasiado con su ego colectivo, negando su sombra y sus impulsos instintivos, está destinada a enfrentarse a una crisis que puede llevarla a la autodestrucción o, en el mejor de los casos, a su transformación. Este ego colectivo, al igual que el ego individual, se compone de las identidades, valores y creencias que una sociedad adopta y que define como esenciales para su existencia. Sin embargo, cuando estas identidades se vuelven rígidas e inflexibles, y cuando la sociedad se niega a reconocer las partes de sí misma que no encajan en su narrativa dominante, la crisis es inevitable. La noche oscura del alma colectiva, entonces, es un llamado a reflexionar sobre el papel del ego en nuestras sociedades. Nos invita a cuestionar cómo nuestras identidades colectivas han contribuido a las crisis actuales y cómo la destrucción de estas identidades podría abrir el camino hacia una mayor integración, tanto a nivel personal como colectivo. Esta destrucción no es necesariamente un acto de violencia o colapso, sino un proceso de desmantelamiento de lo que ya no sirve, de lo que ha perdido su conexión con la verdad y la autenticidad. Es también un llamado a enfrentar nuestras sombras como sociedad. Esto implica un reconocimiento honesto de los aspectos de nuestra cultura, política, economía y tecnología que hemos reprimido o negado. Significa enfrentar las injusticias, desigualdades y desequilibrios que hemos creado o perpetuado, y trabajar activamente para sanar estas heridas colectivas. Al igual que en el proceso individual de la noche oscura del alma, este trabajo es doloroso y desafiante, pero es esencial para nuestra supervivencia y evolución. Finalmente, la noche oscura del alma colectiva nos ofrece la posibilidad de un renacimiento. Si podemos enfrentar nuestras sombras y dejar atrás el ego colectivo que nos ha llevado a esta crisis, podemos abrirnos a una nueva forma de conciencia. Esta nueva conciencia sería una que reconoce la interconexión de toda la vida, que valora la armonía con la naturaleza y con los demás seres humanos, y que busca el bienestar colectivo en lugar del interés individual o de grupo. La noche oscura del alma no es una experiencia que debamos temer, sino algo que debemos abrazar como parte del camino hacia nuestra verdadera realización. Es un proceso de muerte y renacimiento, de destrucción y creación, que nos lleva a un nivel más profundo de comprensión y conexión con nosotros mismos y con el universo. La destrucción del ego es una parte necesaria de este proceso, pues es solo al dejar ir nuestras falsas identidades que podemos descubrir quiénes somos realmente. Al igual que la oruga que debe morir para convertirse en mariposa, nosotros también debemos pasar por este proceso de transformación para alcanzar nuestro verdadero potencial. Una de las tareas más difíciles, pero esenciales, en el contexto de la noche oscura del alma colectiva es la integración de la sombra a nivel social. Así como el individuo debe confrontar y aceptar las partes reprimidas de su psique para avanzar hacia la totalidad, las sociedades también deben enfrentarse a sus aspectos más oscuros y negados para evolucionar y sanar. La sombra colectiva abarca una amplia gama de aspectos negativos que una sociedad prefiere ignorar o reprimir, como la desigualdad, la injusticia, el racismo, la corrupción y la explotación del medio ambiente. En muchos casos, estas sombras se manifiestan a través de conflictos sociales, violencia y un creciente sentimiento de desesperanza entre la población. La negación de estos problemas no hace más que perpetuar el sufrimiento y agravar la crisis. Por ejemplo, la negación del cambio climático o la desigualdad sistémica puede llevar a un deterioro acelerado del entorno natural y de la cohesión social, respectivamente. Sin embargo, enfrentar estas sombras no es sencillo. Requiere un acto colectivo de coraje y una voluntad compartida de cambiar las estructuras y sistemas que han perpetuado estas injusticias. La integración de la sombra colectiva también implica reconocer las partes de la historia y la cultura que han sido ignoradas o suprimidas. Esto podría incluir la reconciliación con el pasado colonial, la aceptación de las realidades históricas de genocidio o esclavitud, y la creación de un diálogo abierto y honesto sobre estos temas en la sociedad. Sin este reconocimiento, una verdadera integración y sanación colectiva es imposible,
El desafío radica en que el proceso de integración de la sombra colectiva puede desestabilizar temporalmente a la sociedad. Los movimientos sociales que buscan justicia y reconocimiento de estos aspectos reprimidos a menudo se encuentran con una resistencia feroz por parte de aquellos que se benefician del statu quo. Sin embargo, esta resistencia es una parte natural del proceso. Al igual que en la psique individual, donde el ego lucha contra la incorporación de la sombra, las sociedades también experimentan tensiones y conflictos mientras intentan integrar sus sombras colectivas. Jung creía que esta integración es indispensable para evitar una catástrofe mayor. La represión continua de la sombra colectiva puede llevar a una explosión de violencia o a un colapso sistémico, mientras que su integración puede allanar el camino para una renovación social profunda. Aceptar y trabajar con la sombra colectiva permite a la sociedad moverse hacia un estado de mayor equilibrio y justicia, donde se reconocen y abordan las heridas del pasado y las injusticias del presente. Este es un paso crucial hacia el renacimiento colectivo, donde la sociedad puede emerger más consciente, más compasiva y más en sintonía con los principios de equidad y sostenibilidad. Después de la noche oscura del alma colectiva, si una sociedad es capaz de enfrentar y superar sus sombras, se abre la posibilidad de un renacimiento hacia una nueva forma de conciencia colectiva. Este renacimiento no es simplemente una vuelta a la normalidad, sino una transformación profunda en la forma en que la sociedad se entiende a sí misma y se relaciona con el mundo. La nueva conciencia colectiva que emerge de esta oscuridad es una que está más enraizada en la comprensión de la interconexión entre todos los seres, en la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, y en el reconocimiento de que la justicia y la equidad son esenciales para la paz y la estabilidad a largo plazo. Esta nueva conciencia se caracteriza por una mayor integración de los valores espirituales y éticos en la vida pública y en las políticas sociales. En lugar de priorizar el crecimiento económico a expensas del bienestar humano y ambiental, una sociedad renacida después de su noche oscura podría enfocar sus energías en construir un mundo más justo, equitativo y sostenible. Este cambio de paradigma podría incluir una economía que valore no solo el capital financiero, sino también el capital social y natural, promoviendo un desarrollo que beneficie a todos los miembros de la sociedad y proteja el entorno natural del cual dependemos. Un renacimiento colectivo también implica una transformación en la manera en que las personas se relacionan entre sí. La noche oscura del alma, al exponer las divisiones y desigualdades de una sociedad, puede llevar a una mayor empatía y compasión entre los individuos. En una sociedad que ha atravesado esta oscuridad, es probable que haya un mayor reconocimiento de la dignidad inherente de todas las personas, independientemente de su origen étnico, género, clase o religión. Esto puede dar lugar a políticas y prácticas más inclusivas y justas, así como a un fortalecimiento de los lazos comunitarios y de la solidaridad social. Además, una nueva conciencia colectiva podría reflejarse en una mayor apertura hacia lo espiritual y lo trascendental. La noche oscura del alma no solo desmantela las estructuras materiales y egoicas de una sociedad, sino que también puede abrir espacio para que surja una mayor conexión con lo divino, lo sagrado y lo universal. Este renacimiento espiritual podría llevar a una revalorización de las tradiciones y prácticas que promueven la contemplación, la meditación y la búsqueda de un significado más profundo en la vida. Sin embargo, este renacimiento no está garantizado. Es el resultado de un trabajo colectivo consciente y sostenido. Requiere un compromiso continuo con la verdad, la justicia y la integridad, así como una disposición para seguir enfrentando las sombras que puedan surgir. Es un proceso en constante evolución, donde la sociedad aprende a equilibrar el avance tecnológico y material con el crecimiento espiritual y ético.